Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Leto, que nos visita desde Mérida. Sí, hola, pues muchas gracias por invitarme, por abrir este espacio. Yo soy Leto Martín, Leticia. Me dicen Leto o Pelo, que también es mi AKA de graffiti. Tengo 35 años, nací en el 89, el 16 de mayo, soy Tauro. Y pues nada, aquí estamos. ¿Cómo conociste el tatuaje? Creo que mi primera aproximación al tatuaje fue pintarme el cuerpo, o sea, como desde muy niña, este instinto de tener un plumón y dibujarte en el cuerpo, y entonces alguien habrá dicho, se hizo un tatuaje, y yo, ¿un tatuaje? ¿Qué es eso? Y ya luego, bueno, en Mérida yo crecí en una familia, pues, panista, como más tradicional, como que pues el tatuaje obviamente era un tabú, ¿no? O sea, siento que en los 90s Mérida todavía era como una ciudad muy pequeña, muy conservadora, entonces era como un poco más difícil ver personas tatuadas y sobre todo mujeres tatuadas. Pero desde niña a mí me gustó mucho dibujar sobre lo que sea, sobre pared, sobre libreta, sobre lienzo, sobre ropa, sobre mí misma. Entonces me empezó a fascinar e inquietar la idea de, pues sí, decir, ok, ¿y cómo se hace un tatuaje? O sea, ¿es un plumón? ¿Es un pincel? ¿O qué? Recuerdo que sí, mi mamá me empezó a explicar lo que era, ¿no? De que se hace con una aguja, duele, ya no se quita, es para grandes. Y no lo hagas porque te vas a arrepentir el resto de tu vida y es algo que te va a sentenciar, ¿no? Entonces, pues mucho tiempo fue un tabú, incluso siento que en la secundaria me quise hacer como mi primera perfo y pues no, así de que no, ni de pedo. Entonces, ya como más en la adolescencia, secundaria, prepa, empecé a ver estas revistas de tatuaje, creo que eran las Tatuarte. Pues de repente en la escuela, en la secundaria, yo estudié en una secundaria federal, entonces pues había como un poco más de libertad de llevar revistas o llevar ciertas cosas y mis compañeros sí llegaron a llevar como estas revistas de graffiti, de skate y de tatuaje, como La Gorila, como, no sé, estas. Entonces ahí había fotos de tatuajes y empecé justo pues a ver los primeros tatuajes que eran calaveras, rosas, el tradicional americano. Y yo decía, sí está bonito, pero bueno, yo en ese entonces era niña anime, o sea, traumada con Sailor Moon y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el primer tatuaje que me impactó de verdad, que dije, wow, ¿qué es esto? Hecho por una mujer, fue Marta Wall, que creo que hacía como cosas un poco más caricaturescas, como ponis, como estas cosas más lindas, y que yo nunca había visto antes en tatuajes, porque siempre era como, pues lo mismo, ¿no? Como las dagas, como todo esto, que también se me hacía muy bello, pero para mí fue como, wow, una morra que está tatuando cosas que no ves normalmente. A ver, me interesa, ¿no? Entonces, pero sí, primero empecé como con el graffiti y el mural. ¿Tus papás a qué se dedicaban? ¿O qué se dedican? Mi mamá hace 17 años que falleció de cáncer. Ella se dedicaba, trabajaba en la maderería de mi abuelo. Entonces yo crecí entre madera, olor a madera, un lugar enorme que parecía un bosque y ahí yo me perdía. Y mi papá es exterminador de plagas, se dedica a la fumigación, pero yo crecí con mi mamá y mis abuelos y pues la relación con mi papá ahorita ya es muy cercana, pero antes pues no lo era tanto y pues ninguno de ellos le interesaba como el tatuaje, pero todos eran artistas de closet, porque siento que ellos vienen de una generación que es como, ¿cómo te vas a dedicar al arte, no? O sea, búscate un trabajo de verdad, estudia Derecho, estudia para ser maestra, estudia para ser comerciante. Entonces, a mi papá le gusta mucho dibujar, dibuja muy bien y tiene un lettering, así, su letra es como, güey, o sea, yo quiero hacer ese lettering, es impecable. Y mi mamá le gustaba mucho escribir poemas.
y también le gustaba dibujar, pero pues siento que eran cosas que se quedaban como muy para ellos y nunca explotaron. Tengo 2 hermanas del lado de mi papá, de diferente mamá, y una de ellas es cantante y la otra todavía está muy joven, pero igual le gusta mucho como la escritura. Entonces el arte de alguna manera tuvo que salir y pues nos dedicamos a eso. Regresando a Marta. Bueno, regresando a eso, creo que yo estaba cuando ya neta dije, güey, ¿qué pedo con el tatuaje? Estaba en la prepa. Era en Mérida en ese entonces, en los 2007, era como el apogeo de los toquines, la banda punk, emo, o sea, como todas estas corrientes que fueron saliendo. Entonces siempre el plan del fin de semana era ir a los toquines. Y de hecho ahí fue como que cuando conocí a Screech, que es de Mérida, de Humán, es de Yucatán. Y ya empecé a topar quién era el Will, empecé a topar a Israel, que le dicen Sapo, que él ahorita ya está, creo que en Canadá, ya está viviendo ahí. Y ya empecé a tatuar a los primeros, me hice mi primera perforación a escondidas, un septum, me lo hizo Israel allá en Tattoo Will, y me acuerdo la primera vez que entré al estudio de Will, allá en el centro por el Olimpo, impresionada de la cantidad de, pues así, ¿no? Como de cuadros, de dibujos que había. Y pues en ese entonces yo empezaba como a hacer mis pininos como en los murales, pero realmente dije, ok, creo que puedo hacer dinero y vivir del arte tatuando, porque en los murales era un poco más complicado. Siento que, sobre todo en Mérida, en ese momento la gente decía, ay, pues si te gusta pintar, pinta, pero ¿por qué te voy a pagar, no? Así de que, pues, así, ¿no? Y yo veía que, pues, el tatuaje al final lo entiendo también como un servicio, porque no te lo quedas, ¿no? O sea, lo dejas en alguien y esa persona se lo lleva. Entonces, pues, fue que me empezó a interesar como modo de vida, porque yo me rehusaba a vivir de algo que no fuera del arte. Entonces, pues ahí dije, vamos. O sea, ¿qué planeabas estudiar o qué estudiaste? Estudié un año artes visuales en la UADY. Era yo creo que la segunda generación, entonces en ese momento había 2 opciones, la UADY o LESAI. Y la UADY siento que estaba todavía explorando con estas primeras generaciones de artistas cómo gestionar el plan de estudios, entonces la verdad era un caos en ese momento. Y LESAI era más como este arte conceptual, moderno, como olvídate de todo lo académico, tradicional y piensa más en el concepto, pero no me llamaba la atención eso. Entonces me vine a vivir un año aquí a la Ciudad de México y fue que me empezó a llamar mucho la atención el diseño de modas. Entonces cuando regresé a Mérida, me fui a la Universidad Modelo con la ayuda de mi familia y me pagaron la carrera de diseño de modas. O sea, realmente fue como, o sea, no había una universidad pública en Mérida que diera diseño de modas. Entonces cuando mi mamá falleció, me dejó como una casita, entonces yo la vendí para pagar la carrera y mis familiares como que pues me echaban el paro porque también es una carrera muy cara. Y pues yo era así como que me iba en camión, ¿no? Me iba en camión a la uni, pero la verdad es que en esa escuela y en esa carrera, o sea, no solo me definí yo como persona en muchos sentidos, sino también encontré como una comunidad que de alguna manera sí me hizo sentir abrazada, tanto de profesores como mis compañeras, que éramos pura morra. Bueno, un par de vatos igual, pero pues es una carrera donde hay muchas chicas al final, ¿no? Y me acuerdo que en el segundo semestre de diseño de modas fue que al fin, bueno, si quieres ahorita hablamos bien de eso, pero al fin me aceptaron como aprendiz en un estudio. Entonces, cuando era la clase de costura, yo me escapaba y me iba a aprender a tatuar. Entonces, yo no sé cómo es que me gradué. Sí me gradué de diseño de modas, no lo ejerzo como tal, pero pues sí tiene un poco que ver con todo lo que he hecho.
Y pues así, o sea, a la par de que estuve estudiando, estuve aprendiendo a tatuar. Pero ¿cómo estuviste? O sea, porque dices que por fin te aceptaron. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo te fuiste acercando? ¿O por qué hablas como de un lapso de Sí. tiempo? Cuando conocí a Screech, a Will y a toda esta bandita, ya mi mamá ya había fallecido, me sacaron de mi casa, entonces yo empecé a vivir con roomies. Y me acuerdo que mi familia siempre me decía, mientras vivas en este techo, como a muchos les dicen, no te puedes tatuar, no, bueno, pues ya no vivo en el techo, ya me puedo tatuar. Entonces, mi primer tatuaje es un moño rosa que tengo aquí que me dolió horrible y me lo hizo Elik Lugari, que era en ese entonces amigo y creo que aprendiz de Screech, y me lo hicieron en casa del Screech, ahí en una sillita, estaba yo así llorando, y en ese momento, como que, o sea, yo tenía una idea, pero realmente no me entendían ellos como lo que yo quería, y pues ellos aplicaron el conocimiento que tenían en ese momento y me dijeron, no se puede esto, pero se puede así. Pero entonces yo sentía que sí se podía y era como, a ver, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y como que se me metió esa idea. Yo no conocía en Mérida mujeres tatuadoras. La única era Nancy Abraham, pero Nancy creo que se fue a playa, o sea, realmente no, pues no topaba. Y yo decía, es que con lo que dibujo, o sea, ¿se podrá tatuar? ¿Es tatuable? ¿Alguien querría hacérselo? No sé, o sea, yo quería como otro tipo de estética en mi cuerpo al momento de tatuarme y se me metió mucho esa idea, como de, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y estuve como buscando con algunos tatuadores de ese entonces a ver si me querían enseñar, pero digo, igual no voy a decir nombres, ¿no? Pero pues también pasa que una como morra y más jovencita y así, pues en ese entonces pues el feminismo no era lo que es ahora, ¿no? Entonces siento que habían ciertas conductas de los tatuadores, no de todos, pero que sí eran como más depredadores, más acosadores, como que querían aprovecharse de la situación, de, ay, sí, te enseño, pero ven para acá, ¿no? Y pues yo no estaba en ese plan. Entonces, pues con un par de tatuadores me pasó eso, de que me querían enseñar, pero al final no, y me decepcioné mucho hasta que fui a tatuarme esta plumita a un estudio que en ese entonces se llamaba Steel and Ink, que estaba en el centro de la ciudad por Santa Lucía, ahí en Mérida. Y cuando me fui a tatuar, me tatuó Lalo Mantilla, que ese vato es originalmente de Saltillo, pero vive en Mérida desde hace un buen, y ahí estaba tatuando. Y le dije, yo quiero aprender a tatuar. Y me dijo, a ver tus dibujos. Entonces luego fui a mostrarle mis dibujos y como que ya estaban pensando, ¿no? Así de, bueno, es algo diferente, pero podría ser. Y había también otro chico que quería aprender, entonces era a ver a quién de los dos, ¿no? Así de que a ver a quién de los dos le dicen. Pero sí me dijeron así como que pues se nos hace interesante aprenderle, o sea, enseñarle a una chica, ¿no? Y yo, bueno, pues voy a aprovechar. Y sí, o sea, afortunadamente en Steel and Ink, tanto Lalo como el Peco, que era el que se dedicaba a las perfos, fueron muy respetuosos conmigo, me trataron como un igual, tan así que pues obviamente recibí el trato del aprendiz old school, de que en los primeros 3 meses yo no tatué. O sea, me ponían a armar y desarmar las máquinas de bobinas, me ponían pues a limpiar, a poner las mesas. Por eso puedo poner una mesa y quitarla hasta con los ojos cerrados, ¿no? Porque, o sea, era diario un montón. Y en ese entonces es cuando el tatuaje fue más o menos para el 2012, 2013, que el tatuaje empezó a tener un auge así, ¿no? Con los infinitos, con las plumas, con las huellitas de perro, con el nombre de tu ex, o sea, con todo eso. Entonces yo sí me empecé a dar cuenta de cuánto empezaban ellos a tatuar y a generar. Y yo decía, esta es una oportunidad para mí, porque, o sea, realmente yo no soy una nepo baby. O sea, mi familia, pues, estaba bien, pero a raíz de la muerte de mi mamá, pues sí hubo muchos problemas económicos. Y cuando me sacaron de mi casa, sí
Yo a veces pasaba días de que una comida al día, una lata de atún o el mismo pantalón todo el mes, ¿no? Entonces para mí sí era importante pues una vida digna, porque no había en ese momento, mi papá tenía muchos problemas económicos y no había en ese momento alguien que me dijera, sí, ¿no? O sea, el varo se iba en la escuela y no había para más. Entonces, pues siento que a veces como persona, sea lo que sea que te dediques, cuando la vida te pone en una situación de supervivencia, te pones las pilas y dices, dale. Entonces yo la verdad, no me gusta ese término de échale ganas, se me hace muy ambiguo, pero yo sí estaba como con todo así, bien clavada de que sí puedo, ¿no? O sea, al principio era muy difícil, había cosas que me costaba mucho entender, como armar y desarmar las máquinas de bobinas. Era así como que no podía, no lo lograba, siempre me faltaba algo, me ponía a llorar, así de que me ponían a dibujar y era como, no, eso está mal, hazlo otra vez. De repente me hacían mis novatadas de aprendiz, o sea, de que llegara al estudio y hecho un asco, porque siento que pues también era una época en la que el tatuaje todavía era como mi caguama, te estoy tatuando y unos vatos ahí fumando, ¿no? O sea, como no se había puesto como tan profesional el asunto. Entonces, fue una gran etapa. O sea, para mí fue una gran etapa porque era como ir a pintar, ir a la escuela, ir al estudio a seguir aprendiendo y pues creer en mí, o sea, simplemente creer en mí. Incluso me acuerdo que una vez Lalo me dijo, yo creo que ya deberías dedicarte a otra cosa, esto no es para ti, porque me vio llorando, porque pues yo soy muy sensible, la verdad, ¿sí? Y yo así de, ¿cómo? Y siento que eso me hizo que me aferrara todavía más, así de que no, te voy a demostrar que sí es para mí. Y pues sí, el tatuaje me lo ha dado todo. Y entonces de ahí con Lalo estás un tiempo, y cuando te dejan tatuar, ¿qué pasa? Pues la primera vez que me dijeron, bueno, ya, ¿no? Me hice yo sola, todavía los tengo. Y está, me hice unos corazoncitos acá, horribles, así de que yo dije, no, o sea, dije, ¿cómo le voy a hacer? No me está saliendo, no entiendo nada, o sea, fue así como, ¿qué? Porque me dijeron, puedes ser muy buena dibujando, pero tatuar es otra cosa, es volver a aprender a dibujar, y yo no lo creía hasta que lo sentí, dije, ok, me tengo que tomar esto más en serio, y pues ese fue el primer tatuaje que hice. Y el segundo fue ya en una chica, o sea, en una amiga, que le hice como unas siluetitas de aves, así súper sencillas. Y estaba yo muy nerviosa, pero me salieron bien. O sea, me tardé, me tomé mi tiempo, pero estuvo bien. Ya los siguientes tatuajes ya empezaban a representar más retos y pues sí la cagué muchas veces, pero pues yo siempre he dicho que no puedes empezar a ser bueno en algo si no lo haces mal primero. Entonces, pues es parte de. ¿Cuál fue tu primera máquina? Mi primera máquina fue una máquina china de esas. Era un kit como plateado, como un maletín típico, ¿no? Que vendían, que te traía tus tintitas, un tubito, 2 agujas y pues esta máquina de bobinas como genérica. Y como la segunda máquina que tuve, que esa ya me hizo trabajar mejor, esa me la dieron allá en Steel and Ink, era una amarilla, no me acuerdo, en este momento no me acuerdo del nombre de la persona, pero era de estos tatuadores que también fabrican máquinas. Ya cuando me acuerdo ahí te digo para que lo pongas. Sí era mexicana, creo que era una máquina hecha por Lucio de Monterrey, tintas de acero. No sé si él haga máquinas. O alguien, o alguien de allá, como de ese crew. Pero me acuerdo porque Lalo hablaba mucho de él y como que me dijo, esta máquina es especial. Y ya se la compré y con esa empecé. O sea, yo empecé a tatuar con bobinas. Pero pues aquí llega otro asunto que es como algo que a lo mejor no se habla mucho, que es la neurodivergencia.
en los tatuadores. Yo soy muy sensible al sonido y a la luz. Entonces, la máquina de bobinas me encanta, pero también representa, o sea, como que quizás me tendría que poner audífonos, porque es mucho, o sea, es mucha estimulación. Entonces, cuando llegaron las máquinas rotativas y las pen, para mí fue un respiro por toda esta hipersensibilidad, que a lo mejor muchos van a decir, pinche nena, ¿no? Así de que, qué llorona, y así, pero pues siento que a mí me permite trabajar mejor. Yo me ponía tapones. Ajá, sí, ahí está. Entonces, pues sí, pero esa fue mi primera máquina. Y entonces de ahí, ¿cómo te vas desarrollando? O sea, ¿cómo vas viendo? ¿Ya dejaste la escuela? ¿O cómo ibas llevando la escuela? Porque al final de cuentas, pues supongo que el diseño de modas también es una actividad, pues de alguna manera celosa, ¿no? Sí. Que te requiere tiempo. Sí, pues yo hacía trampa. O sea, en mis exámenes de costura, que era la clase que siempre me saltaba porque la verdad no me gustaba, mandaba a hacer mis prendas. Y ahí está mi examen. Pero yo quise dejar la escuela. O sea, yo como al tercer semestre dije, güey, yo quiero dejar la escuela y me quiero dedicar a tatuar. Y mis amigas de ese entonces me hicieron una intervención, hablaron con la directora de que no, estás en un error, no te va a ir bien, o sea, no, y lo hicieron desde el amor y desde la preocupación, obviamente. Pero entonces yo dije, o sea, ni de pedo voy a dejar de tatuar, pero como que yo en ese momento pues no tenía una guía, no tenía una mamá, una persona que me dijera, hace esto o así, o alguien que me hubiese enseñado a hablar conmigo misma y preguntarme qué quiero. Entonces seguí estudiando hasta terminar la carrera y seguí tatuando. Entonces lo combinaba, por eso faltaba mucho a la escuela, porque pues a veces sí, o me iba a expos, igual que me habías preguntado que de mi primera expo y así, pues las expos en Mérida la verdad se ponen muy bien. Siento que son de las expos más divertidas de todo el país. ¿Cuál es la primera a la que fuiste? A una de las de Will, allá en Mérida, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, y fui como aprendiz, entonces solo me dejaron hacer tatuajes de henna. Pero me acuerdo que estaba bien divertido porque llegaban los niños o llegaba la gente que no se quería tatuar pero que le gustaba y me ponían a mí a hacerlo. Y creo que esa fue como mi primera aproximación real a tratar con la gente y a perder el miedo a hablar, porque yo era bastante introvertida y de hecho el tatuaje me soltó la lengua. O sea, eso fue totalmente, me ayudó como a conocer a las personas y a entender la diversidad y las formas de pensar y las historias que cada uno trae. Y eso como por consecuencia me ayudó a ser más tolerante también y a entender que mi verdad no es la verdad universal. Sí, solo es la tuya, ¿no? Y en esta expo, ¿a quiénes viste? ¿Qué más viste? ¿Qué? Me acuerdo que creo que estaban Luis Jade y Nancy, que le mando a Nancy así unos besotes, la amo. Estaban, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero pues mucha gente de tatuaje tradicional, mucha gente que hacía black and gray. No quiero decir nombres mal porque soy muy mal acordándome de los nombres, pero pues sí, o sea, yo lo que veía en su mayoría era tradi a color y black and gray, realismo, y me llamaba mucho la atención. Pero yo en ese entonces todavía no me había caído en cuenta este rollo de la perdurabilidad del tatuaje y de cómo envejece el tatuaje. Entonces yo era así como, sí, cuando tatúe ya voy a meter detalle sobre detalle sobre detalle, qué increíble se ve, que no sé qué. Pero eso ya lo aprendí más adelante. Pero me impresionaba mucho como el nivel de detalle que, por ejemplo, le pueden poner al realismo a un rostro, o cómo lograban los volúmenes. Y en el tatuaje tradicional, pues lo que me gustaba era como lo vivo de los colores, la línea que parecía hecha con plumón, el solo escuchar la máquina de bobina sonar era como ouch, el sentimiento de dolor. También me llamaba mucho la atención como el lettering chicano, como
todos estos estilos. Y sí me acuerdo que ya había mujeres, o sea, en esa expo había varias mujeres, y también ahí fue que conocí el estilo New School y como este rollo como más caricaturesco, los muñequitos ojones, ¿no? Y dije, ¡guau! Ahí quiero. Y sí, esos son como mis recuerdos de esa primera expo. Ahí todavía no tatuabas. Cuando empiezas a tatuar, ¿de qué empieza a cambiar? ¿Cambió algo en ti? ¿Cambió algo en tu gráfica? Sí, pues sí. Cambiaron cosas para bien y para mal, que luego tuve que corregir. Porque, ¿qué cambió en mí? O sea, el sentido de la responsabilidad que no había sentido antes, ¿no? Porque, pues, sí, muchos años de mi vida, pues, estuve como a la deriva con mis propias reglas y no había nadie que me pudiera controlar. Y el tatuaje me enseñó mucho la disciplina y me enseñó mucho como, pues, la tuve que cagar muchas veces y incluso sí llegué a dar como un mal servicio. Pero aprendí. Pero un mal servicio con respecto a qué, o sea, tratabas mal a la gente, hacías malos tatuajes. Llegar tarde, llegar en estado inconveniente, pues a lo mejor no tomarme tan en serio o con tanto tiempo de anticipación hacer ciertas cosas o creer que el mínimo esfuerzo estaba ok porque la persona decía, sí está bien, ¿no? Pero te digo, son cosas que con los años pues vas corrigiendo y también siento que pues tuve que hacer mis dibujos, o sea, el arte que hacía como más tatuable para lo que yo estaba aprendiendo, entonces tuve que aprender a hacer como líneas más sólidas, como esto de pasar en limpio en la mesita de luz los dibujos y de repente pues le dediqué tantos años solo al tatuaje que dejé de pintar, dejé de hacer graffiti, dejé de hacer otras técnicas para enfocarme completamente a perfeccionar el tatuaje. Pero entonces cuando quise regresar al graffiti o a la pintura, traía la escuela del tatuaje como de primero la línea, ¿no? O sea, y no es así. O sea, te das cuenta de que en otras disciplinas, en otras técnicas es otra cosa. Entonces al momento de querer ser como más multidisciplinaria, algunas cosas del tatuaje las tuve que como desaprender para poder regresar a ciertas cosas, pero bien, o sea, sí me ha dado muchas lecciones bien fuertes del tatuaje, pero las agradezco. Claro. ¿Algún libro, alguna revista? Bueno, ya nos hablaste de la de tatuarte, pero ¿algún otro o alguna película? ¿De tatuajes? Ajá, que te haya hecho pensar en tatuaje o ver o cambiar tu forma de pensar con respecto al tatuaje. Pues es que siento que en las películas lo que más recuerdo es como estos tatuajes pero más caneros, ¿no? O sea, como más así de que, incluso como de handpoke, de que, no sé, los personajes de las películas se autotatuaban, así, y eso se me hacía como wild, como bastante interesante. Y de libros, pues a mí me gusta mucho como estos libros como muy visual, ¿no? Como estos libros de arte, de la historia del tatuaje japonés, la historia del tatuaje en México, la historia que tal cual se llaman así, o que sobre todo como donde meten mucho a fotógrafos, porque te digo que he trabajado mucho con fotógrafos, entonces estos fotógrafos tipo David LaChapelle y así, que de repente con sus modelos, si estaban tatuados, como que armonizaba, no sé, el escenario para que los tatuajes parecía que estaban como conectados al entorno, pero sí, como más, me gustan más como estos libros de fotografía de tatuajes y de cómo han envejecido los tatuajes, o la primera mujer tatuada, ¿no? Que las mujeres antes, pues, si estabas súper tatuada, eras del circo, trabajabas en el circo porque era como un fenómeno, wow, está toda tatuada. Todo eso es lo que me ha llamado la atención, como también para las civilizaciones el tatuaje era un símbolo de pertenecer a algo, o un símbolo de protección, o de contar, siempre es de contar una historia,
y cómo, pues es algo que, como te decía, o sea, te cambia para siempre cómo te ves, para siempre. Y eso se me hace muy fuerte. Sí, es una responsabilidad del tatuador, ¿no? Sí, es una responsabilidad y a veces se nos olvida. O sea, incluso a mí se me ha olvidado de que, güey, esto lo voy a tener para siempre. Y a veces sí se te acuerda y dices, pues me voy a ver bien cool, pero luego sí hay gente que parece que no se da cuenta, o sea, como que lo hacen y es obvio, ¿no? O sea, te estás inyectando tinta en la piel y ahí se va a quedar, pero a veces no estás dimensionando. Yo siento que llega una edad en la que ya empiezas a entender el paso del tiempo y a sentirlo y a verlo y decir, todo lo que he cargado conmigo, o sea, todo lo que he hecho y esto ha estado conmigo y estará conmigo y lo veo y la gente lo ve, o sea, incluso desde lo espiritual también, como la gente, o sea, los tatuajes siempre son un mensaje y a todos les pega diferente. O sea, tus tatuajes, hay mucha gente que seguro te agarra y te dice, wow, me encanta ese tatuaje, o hay gente que te ve así como... Entonces es bien curioso también observar las reacciones de los demás, cómo reciben tu mensaje. Eso es lo que me tiene así como wow, esto es muy profundo, o sea, sí es muy espiritual para mí. También a veces cada quien entiende lo que quiere entender. Sí, pues es como el lenguaje, ¿no? O sea, tú dices una cosa y todos lo van a interpretar diferente y me encanta que esto también lo sea, que también sea un lenguaje. Entonces, de ahí con Lalo, ¿cuánto tiempo estás? Estuve como 1 año y medio y ya después, pues como buena desobediente que soy, sí sentí que pues él en su preocupación de que yo hiciera las cosas bien, de repente me empezaba como a decir, pero es que esto no estás lista, ¿no? Esto todavía, o haz esto, o así. Pero entonces yo dije, pero sí estoy lista, sí quiero. Y ya fue que me fui por mi cuenta llegué a tatuar. O sea, me salí de ahí en buenos términos, o sea, tampoco estuvo mal. Les dije, la verdad es que necesito volar, quiero hacerlo. Si la tengo que cagar, la voy a cagar, pero necesito aprender esto, necesito saber si sí puedo, porque ya tenía yo como 1 año y medio tatuando. Entonces, llegué a tatuar en cuartitos de amigas que me prestaban o me rentaban el cuartito, pero a lo mejor no estaba en las mejores condiciones. Llegué a tatuar en un sofá. Ay, no, es que, o sea, lo pienso ahorita y digo, ay, no lo podría hacer, ya sabes, sí, que la bioseguridad. Pero, pues ya ahí fui entendiendo, incluso en casa de un exnovio, ahí en su cuarto. Pero ya después de eso, descubrí esto de viajar y hacer guest en estudios. Entonces, cuando empecé a salir de viaje... ¿Cómo lo descubres? La primera vez vine aquí a la Ciudad de México. Y me acuerdo que yo estaba embarazada en ese momento, tenía mi pancita así como de 5 meses y me vine aquí. Y tatué en un estudio que no sé si todavía existe, pero se llamaba Sorry Mom. ¿Con el gusano? Creo que sí. ¿Con qué gusano? Con Alex. Alejandro Corona. Sí lo conozco, pero no era él. Era otro. Pero de hecho, también a Alex, bueno, está en Mérida. Entonces sí lo conocí. Pero estaba en el Sorry Mom. No me acuerdo es que te digo, los nombres se me van. Pero me gustó mucho cómo se organizaban, cómo visualmente también, o sea, a pesar de que hay muchos estudios de tatuajes muy diversos, siento que siempre el común denominador es lleno de arte. De stickers, de prints, de cuadros, de pinturas, de pintar sobre lo que sea. Y también me empecé a fijar cómo estaba la limpieza, cómo estaban acomodados los espacios. Y dije, güey, me tengo que tomar esto más en serio, porque al final mientras más tatúas, o sea, tatuajes más grandes, pues más tiempo va a pasar el cliente ahí contigo. Entonces está bien chido que estés cómodo, que el cliente esté cómodo, que estés pues en un ambiente donde te guste la música, donde te guste cómo huele, donde sepas que si vas al baño vas a estar en un lugar limpio, ¿no? Entonces cuando me regresé de esa experiencia, ya tuve como mi propio spot y ahí empecé a tatuar con unos amigos también. O sea,
Ya de ahí, como que dije, ya me tengo que tomar este asunto de la experiencia de tatuarte en serio. Y así fue como poco a poco, pues fui creciéndolo. Y tuve un rato este colectivo que le pusimos Black Moon con unos amigos, hasta que siento que estuvimos así como 2 años, 3 años, y ya luego me empezó a interesar más viajar y tatuar viajando. Entonces dije, ya no me puedo hacer cargo de esto, cada quien que vuele. Y me quedé el spot, y ahorita pues está todo acondicionado para que yo tatúe ahí, y una persona que he hecho tantos amigos en todo el país que de repente cuando van a Mérida pues llegan conmigo y tatúan, y como también vivo ahí, pues también se pueden quedar ahí. Entonces está todo como puesto para que lleguen, se queden, puedan tatuar, y de hecho ahorita pues todavía estoy como construyendo, haciéndolo más grande. Pero ese pues, lugar está en Mérida. ¿Pero el lugar ya es tuyo? Sí. O sea, el terreno es tuyo. Okay, sí, entonces pues ahí estamos haciéndolo, y estoy solo yo, porque como sí me la paso viajando constantemente a varios lugares a tatuar, de repente no soy tan multitask. Entonces estar a cargo de un estudio y tener más personas a mi cargo no me funciona a mí, pero me ha gustado como esta experiencia de poder aprender de otras personas que sí tienen personas a cargo. Yo las admiro mucho, ¿no? Entonces eso me ha enseñado como varias cosas que puedo yo luego aplicar. ¿A dónde más has viajado? ¿Aquí a la Ciudad de México? Pues a muchos lugares. A ver, voy a tratar de irme así. Pues en Yucatán, Campeche, Cancún, islitas aledañas como Holbox, Ciudad del Carmen, he ido a Veracruz, a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, he ido a Oaxaca, he ido pues obviamente aquí a la Ciudad de México, a Puebla, a Aguascalientes, a Tamaulipas, a Tijuana, se me están yendo varios, a Baja California, a casi todo México. Sí he ido como a muchos lugares, y a Colombia. También estuve en Colombia haciendo una residencia artística donde pagamos con mural. Es un lugar que se llama The Spot, que haz de cuenta que pues descubrimos esta residencia, una amiga que es grafitera nos pasó el contacto, y es un edificio en el centro de Bogotá que haz de cuenta que sirve como hostal, sirve como residencia artística y sirve como, está rodeado de universidades. Entonces la gente que llega de intercambio, que no tiene dónde vivir, llega ahí como para pues vivir ahí, pero el lugar es impresionante, o sea, son como 18 pisos, tienen un piso entero que es una sala de juegos, que tienen billar, tienen futbolitos, tienen maquinitas, tienen así todo, y tienen hasta arriba una terraza con jacuzzi, con piscina. O sea, yo estaba así de que no podía creer que estaba ahí, está lleno de murales. Y pues eso, o sea, tú como artista llegas, dejas tu mural ahí y ellos te permiten quedarte. Nosotros nos quedamos, 2 amigos y yo nos quedamos 3 semanas. Y ahí tatuamos, tatué en un estudio que se llama Classic Love, allá en Bogotá, que la mayoría hacen puro tradicional, pero precioso. O sea, hay un nivel increíble, me encantó, salí muy inspirada de ahí. Entonces, como esa experiencia me abrió estas posibilidades de decir, ok, entonces puedo viajar. O sea, este skill que tengo como del graffiti y el mural me va a servir para abrirme puertas en otros países, porque siento que algo que tiene el tatuaje y el graffiti, lo he sentido en ambos, pero honestamente lo he sentido más en el graffiti. Es este pedo de, no te conozco, pero eres compa artista de mi compa artista, ven, te recibo. Entonces, cuando yo quiera ir de donde tú eres, tú me vas a recibir, ¿no? Entonces se crea como esta red de artistas que se apoyan entre sí y que no tienes que pagar hospedaje porque yo te recibo.
y yo conozco spots para pintar y yo conozco estudios de tatuaje y te conectan. Entonces a mí se me hace muy mágico eso, como neta, o sea, es como una cosa que traes aquí en la frente como artista y ves a otro artista y es como, nos vamos a llevar bien, que no siempre pasa, también pues como en todo, ¿no? Es el yin yang. Pero he tenido la fortuna de encontrarme con gente increíble, increíble, de todas partes.